buenas noches. Bienvenidos a la 2 de Televisión Española, el programa Qué grande es el cine. Hoy tenemos un western, una película del oeste, de vaqueros, como se decía cuando íbamos a verla en los cines de barrio, de programa doble de nuestras ciudades. Se trata del Último tren de Gun Hill, que es una película de John Sturges, uno de los especialistas en este tipo de cinematografía. Por otra parte, yo creo la más vital y la que tiene mayor ritmo y acción. Este es un western, yo creo que es heredero de una película que se hizo un año antes, una de las grandes películas de Delmer Days, probablemente casi yo podría decir que es su obra maestra, aunque en Delmer Days es muy difícil atinar, que sería El tren de las 3:10, que en inglés se llamaba 3:10 para Yuma. Bueno, pues parte de esa idea, y yo creo que el guionista James Poe no solo la tiene muy presente, sino que yo creo que hasta la estructura es muy parecida, un tipo de enfrentamiento de vida diferente entre los dos personajes que aquí encarnan Kirk Douglas y Anthony Quinn, y a mí me parece que Sturges empieza a estar en su mejor momento. Después hará Los Siete Magníficos, que es un éxito tremendo en su carrera, aunque a mí me sigue pareciendo su mejor western, ese que hizo, que se desarrolla en 1950 y que arranca con esa llegada de ese tren que nos pareció tan moderno y maravilloso, del que se baja Spencer Tracy, que es manco y que viene a entregar una medalla. Esa película que se llamó en España Conspiración de Silencio y que en inglés era algo así como Mal día en Día Negro en Black Rock, o una cosa así, y que es una película de una intensidad, de una fuerza, de una belleza rodada en escope magnífica. Pero bueno, yo creo que El Último tren de Gun Hill tiene unos grandes momentos. Es una película producida por Hal Wallis, que es un productor espléndido. La música es de Dimitri Tiomkin y sobre todo está filmada en el sistema que a mí más me ha gustado de siempre, que es VistaVision o VistaVision, que es precioso, es uno de los sistemas más bonitos del mundo y que según las malas lenguas no llegó a más porque los propios actores, las estrellas de Hollywood de ese momento, se negaban de que tenía tal nitidez el juego de objetivos que daba VistaVision, que era imposible quitarles lo que podía hacerse con maquillaje. Salían los granos, los poros, los puntos negros, salía todo con VistaVision. Pero bueno, con esas se han rodado películas estupendas. A Hitchcock también le gustaba mucho. Miguel María, muy buenas noches. Sí, buenas noches. El Último tren de Gun Hill, solo por ver cómo se sube a caballo Kirk Douglas, es estupendo, ¿eh? Sí, la verdad especial. es que es una película que en su momento, y comparada con otras que estaban al mismo tiempo, no era tampoco de las que más nos gustaban, pero que si en este momento aterrizara en la cartelera, causaría sensación, yo creo. Porque la verdad es que es un western lo que era normal entonces, no era una de las obras maestras del género, era un western, digamos, de serie alta, pero con buenos medios, bien organizado, con un guión hábilmente construido, con un reparto estupendo y hecho, digamos, para mí pertenece al momento barroco de John Sturges, que al principio, en sus comienzos, que hacía series B muy interesantes, como casi todos, y que despuntaba ya su talento. Luego llega un momento en el que tiene una etapa más sobria, que es la zona, llamémosle, más oscura, pero quizá que tiene los mejores aciertos, como el Fort Bravo y como Conspiración del Silencio. Luego entra en esta etapa más o menos barroca y un poco manierista, que por eso es una película llena de grandes travelings y movimientos, y es una película en la que es importantísima la composición. Yo creo que utiliza el formato de VistaVision, que está a mitad de camino entre la pantalla cuadrada y el cinemascope, pero que más o menos coincide con el campo visual de los dos ojos, de una manera muy jugando con las verticales rotas por horizontales que casi siempre presagian que va a ocurrir algo. Y es una película que sabe dosificar con una habilidad increíble la tensión. Tiene una tensión casi en algún sentido de película policíaca. Bueno, yo creo que luego podremos comentar en detalle, pero creo que es un western con una cierta aspiración a la tragedia, y que trata también, es una cosa que hubo muy frecuente en los westerns de finales de los 50, que yo creo que en América preocupaba mucho el tema de la delincuencia juvenil, y entonces los westerns se llenan de casos de un vaquero, pistolero joven o un hijo de uno de los protagonistas, más o menos consentido o criticado por el padre, que se rebela o que es un bala perdida o que tal.
y que, bueno, tiene también un poco ese planteamiento. En esos años hubo muchas películas de este subgénero, y yo creo que está aquí muy bien planteada con el papel que hace Earl Holliman, y con la posición que tiene, digamos, de padre que ha tenido que educar sin madre a su hijo, y que le ha presionado por un lado y al mismo tiempo notas que está muy decepcionado con el hijo, que en el fondo es un planteamiento que ya lo había hecho Anthony Mann, por ejemplo, en El hombre del Laramie, ¿no? Bueno, y además también tiene la dualidad que estaba de moda entonces, Kirk Douglas, Anthony Quinn. Ya en Duelo de Titanes hace Burt Lancaster, Kirk Douglas, menos ya en Los Siete Magníficos, que coge ya 6 o 7 que los lanza en estrellas. Bueno, y también está Carolyn Jones, que estaba muy bien, ella empezaba a tener mucha fuerza. Señor Plan, don Juan José, buenas noches. Buenas noches. Y a usted, especialista en western, ¿qué le pareció esto cuando lo vio? ¿Le gustó, no? Estaba Sí, a mí me ha gustado mucho, y además estoy de acuerdo en la totalidad con Marías, en cuanto que es una película que yo creo que ha ganado mucho con el tiempo. Realmente, si tenemos en cuenta que esta película se estrenó en el año 1959, el 27 de julio, aquel año fue un año, vamos, que hubo unas cuantas películas muy importantes dentro del género de vaqueros, como tú has dicho, ¿no? Y fue Duelo en el barro, se estrenó antes, El árbol del ahorcado, Río Bravo, El hombre de las pistolas de oro y Misión de audaces. Todas estas películas se estrenaron antes, en unos meses anteriores a julio de... Todas buenísimas. Figúrate tú, qué títulos de películas. En cambio, y esta yo creo que en su día quedó un poco, digamos, empalidecida por la fama de algunas, por lo menos de algunas que acabo de mencionar. En cambio, yo creo que con el paso del tiempo ha ido enriqueciéndose mucho, precisamente por lo que ya también subrayó María, lo que tiene tragedia. Y sobre todo hemos de reconocer que en el siglo que abarca más o menos del año 1803 a 1900, que es cuando la conquista al oeste, que fue tan dura, ahí siempre está muy marcada la dualidad también, de la dualidad humana, ¿no? Y en este caso es una película que está bastante subrayada en ese aspecto. Y yo diría además una cosa muy importante también sobre esta película, que es un motivo de reflexión sobre la figura del Marshal, del sheriff, que bueno, ha tenido una importancia vital en el oeste, ¿no? Ya no solo, digamos, en las películas de la novela, sino en la dura y cruda realidad, ¿no? Entonces ahí vemos el clásico estudio de un personaje que en este caso es un sheriff, no digo atípico, pero no es ni el hombre bueno, ni el hombre malo, no es ni el sheriff ese corrupto que se corrompe en unos momentos determinados, como sale otro en la película, ni es el hombre bueno en su totalidad. Es un hombre, digamos, enfrentado a una tragedia casi familiar, que es la de haberse casado con una mujer india, tener un niño, y ahí se sucede toda una tragedia con un amigo, que volvemos a esa pequeña historia de amistad entre un sheriff y un delincuente, como ocurrió con Pat Garry y Billy el niño, pero aquí con otras razones que son de otro tipo, pero bueno, que hay un enfrentamiento de amistad. Volvemos a tener una tragedia donde hay un sheriff, hay un hombre bueno, hay un hombre malo, que es el delincuente, pero cada uno también tiene sus ramalazos, digamos, de otro tipo, porque el personaje de Anthony Quinn los tiene, por supuesto, como veremos, y sobre todo, puesto que estos dos se conjugan en una solución, pues bueno, que ahí no la vamos a ver ahora. Muy bien, claro que sí. Natibel Precioso, buenas noches. Hola, buenas noches. Y la presencia de la mujer en el guión es buena, ¿eh? A mí me gusta mucho. Es una buena... Carolyn Jones, sí. linda. Me gusta porque es de esas mujeres que aparecen en los western, mujeres fuertes, decididas, valientes. Claro, generalmente tienen una vida equívoca, diríamos equívoca. Bueno, en cierto modo era una chica de club, ¿no? Pero son mujeres que saben luchar por la vida y que dan una imagen. Carolyn Jones no es una mujer guapa, pero es muy atractiva y sobre todo muy lista, porque dice unas frases rotundas, redondas todo el tiempo, cuando, bueno, hay varias secuencias que luego comentaremos, porque las frases, el diálogo que aparece en esta película es muy típico del western y del cine negro, que da gusto oírlo, porque da soluciones a la vida y además de una manera muy rotunda. Yo sé que no es una obra maestra, pero desde luego yo al espectador le recomendaría que la viera, porque va a pasar un rato pues muy intenso con esta historia de venganzas y traiciones y sobre todo la idea de la justicia de este sheriff, que la lleva hasta sus últimas consecuencias. Va a haber paisajes maravillosos, un cielo
siempre perfecto, azul, con las nubes puestas maravillosamente en su sitio, los árboles también. Va a haber pues toda la iconografía del western, las pistolas, los caballos, la silla de montar que tiene tanta importancia en esta película. Va a haber el tren maravilloso que atraviesa pues los pueblos del oeste. Va a verlo todo y sobre todo se va a olvidar de sus problemas porque aquí va a pensar sobre cosas muy elementales y muy profundas. Eso, la historia de una amistad, el amor